NZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. ...97.3 Noticias, el espacio informativo y comunitario. Entérate de lo más importante de la mañanera, las noticias nacionales, sociales, estados, cultura, tecnología y más. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos este lunes 1 de junio de 2026 a Nesa Radio 97.3 Noticias, y como cada inicio queremos agradecer el favor de darnos la confianza y el estar en este espacio informativo, y también agradezco el apoyo como cada emisión en los controles técnicos a Miguel García, así como a quienes colaboran en la asistencia de producción, Litsi Medina, Fernando Malfabón y Nasir Martínez. De igual manera, agradecemos que nos acompañen y te mantengas informado con nosotros. Recuerda que puedes seguirnos y disfrutar de nuestros diversos contenidos a través de nuestras diversas plataformas oficiales en YouTube, Facebook, X, anteriormente Twitter, Instagram y TikTok bajo el nombre de Nesa Radio 97.3 FM. También recordarles que tenemos, además de las noticias, una amplia variedad de programas y constantemente estamos subiendo contenido, y recordarles que también tenemos el streaming disponible las 24 horas del día con música variada e información. Y nos vamos a ir con las portadas nacionales con Miguel García. Estas son las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchas a través de Nesa Radio 97.3 FM. El Universal. Opacidad en contratos de empresa Mundo Maya del Ejército. Grupo Mundo Maya contrató a compañías de reciente creación y otras vinculadas entre sí que compitieron por los mismos contratos. Operaciones de este tipo suman al menos 100 millones de pesos y ocurrieron en 2025. Además, entre 2023 y 2025, Mundo Maya otorgó 507 contratos públicos por más de 2.222 millones de pesos. Excelsior. No van a doblegar a México. La presidenta llamó a defender la soberanía nacional y rechazó cualquier injerencia extranjera, aunque dijo que seguirá colaborando con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas. El Financiero. Ve Secretaría de Economía y Crédito Público, impulso económico pese a desafíos. Amador. Diversos indicadores fortalecen expectativa de reactivación en inversión. El Economista. El gasto público en enero-abril fue de 3.175 billones de pesos, los ingresos 2.95 billones de pesos. El costo financiero de la deuda se redujo 3.4% y el saldo de la deuda pública fue de 18.6 billones de pesos. El Heraldo de México. Vamos a defender la soberanía y la transformación. Ante 850,000 personas reunidas en las principales plazas del país, 130,000 de ellas en el Monumento a la Revolución, llamó a la unidad ante las presiones de Estados Unidos. El Sol de México. Vienen por unos, luego por otros. La presidenta afirmó que la derecha nacional e internacional tiene una campaña contra la Cuarta Transformación. La Razón. Si desde el exterior se dictan culpables y se buscan presionar, es injerencia. Claudia Sheinbaum Pardo. Ante 850,000 reunidos en la Ciudad de México y estados, la presidenta acusa campaña en contra que se intensificó con casos Chihuahua y Sinaloa. Sobre este último dice, sin pruebas públicas. La Jornada. Sheinbaum. No a la injerencia. Legítimo dudar de Estados Unidos. Cuestiona si la extrema derecha de ese país usa a México con motivo de sus próximos comicios. Milenio. Sheinbaum llama a impedir que Estados Unidos sea el gran elector en 2027. Seguiremos colaborando para evitar que la droga cruce la frontera.
con convicción humanista y porque entendemos el dolor que provoca el problema. Reforma. Libre estafa maestra, exsecretario de Adán. Incumple exrector con entregar app y manual a Sedatu, pero lo eximen. Reporte Índigo. México no se somete. En el segundo aniversario de su triunfo electoral, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del Ejecutivo Federal, refrendó en un discurso en el Monumento a la Revolución su compromiso con la transformación y la defensa de la soberanía nacional. Estas fueron las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchaste a través de Nesa Radio. Continuamos con más información. Estás escuchando 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Escuchas en Nesa Radio 97.3 FM. La estrategia de seguridad del Gobierno de México está funcionando. De septiembre de 2024 a abril de 2026, los homicidios dolosos disminuyeron 40% y los delitos de alto impacto a nivel nacional un 52% de 2018 a 2026. Con atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia y coordinación. 4 ejes, una sola estrategia. Resultados reales para pacificar al país. Gobierno de México. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 FM. Bueno, ya estamos de nueva cuenta aquí transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl. Y ya tenemos en la línea telefónica a Félix Hernández. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero darte a conocer información que tiene que ver con el municipio del Valle de Chalco, y es que con el propósito de brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias chalquenses, el gobierno municipal continúa impulsando la campaña de Regulariza tu Predio, una estrategia que busca acercar información y orientación a las y los propietarios interesados en regularizar sus terrenos. Como parte de estas acciones, personal del ayuntamiento realizó recorridos informativos y toque de puertas en la zona de las 4 Quicos, acercando directamente a los hogares la información necesaria sobre los beneficios y procedimientos para acceder a este programa. La campaña es posible gracias al convenio de colaboración establecido entre el gobierno municipal y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable por sus siglas, esto con el objetivo de facilitar los procesos de regularización y contribuir así a que más familias cuenten con seguridad jurídica sobre su patrimonio. Asimismo, se informó a la ciudadanía sobre la realización de una jornada de atención integral que contará con la participación de diversas dependencias municipales y organismos involucrados en los procesos de regularización, entre ellos y sus programas de desarrollo urbano, catastro y tesorería municipal. La jornada se llevará a cabo el próximo 2 de junio, es decir, mañana, en la intersección de las avenidas Cuauhtémoc y Cuitláhuac, donde las y los vecinos podrán recibir orientación personalizada, resolver dudas y también conocer los requisitos necesarios para avanzar en la regularización de sus predios. El gobierno municipal reafirma así su compromiso de acercar servicios y programas que contribuyan a fortalecer el patrimonio de las familias vallechalquenses. Rocío, la información para el 97.3 FM. Muchísimas gracias, Félix. Un abrazo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo fuerte. Bueno, vamos a continuar con la Mañanera del Pueblo. Esta mañana la presidenta de México, en compañía de Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, quien reveló que México se ubica entre los 5 países de la OCDE con precios de combustible más competitivos. El funcionario federal destacó que el precio promedio nacional del combustible se establece en 23.67 pesos. En el caso de diésel, este se mantiene en 27.25, siendo 8 estaciones que resaltan por cumplir con el acuerdo de otorgar precios justos a los consumidores. Asimismo, el titular de Profeco dio a conocer que las plataformas StubHub y Viagogo podrían ser sancionadas después de que la autoridad identificó que ambas ofertan de forma especulativa boletos para conciertos y eventos deportivos.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, dio a conocer los avances de los programas de bienestar, explicó que suman más de 18 millones de derechohabientes. Destacó que en el caso del programa de Mujeres con Bienestar, la inversión social es de 526,000 millones de pesos. Además, Carlos Gastón Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de programas para el bienestar, detalló que los programas sociales son la columna vertebral y el corazón de la transformación. Mencionó que en este momento la administración cuenta con un presupuesto histórico para todos los programas de 1.003.326 millones de pesos. Con más información de la conferencia de prensa, la presidenta explicó que continúa el diálogo entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y personal de las Secretarías de Gobernación y Educación, esto a raíz de la movilización que hoy protagonizan en la Ciudad de México como parte del pliego petitorio que han presentado a la Federación. Y para finalizar, información con la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que México y Estados Unidos continuarán su coordinación y cooperación de asuntos bilaterales, pero sin injerencias. Comentó que se va a seguir siendo buenos vecinos. Y bueno, vamos a continuar con la nota importante. Gerardo Mérida acude a segunda audiencia en Nueva York. El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se presentó ante un tribunal federal en Nueva York por su segunda audiencia preliminar después de que se entregó a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo, donde solo se abordó el calendario de intercambio de evidencia de los fiscales con la defensa y la fecha de la próxima audiencia. La juez federal Catherine Paul Faila ordenó que las partes se encontrarán de nuevo en la próxima audiencia de procedimiento el 4 de agosto. Mérida Sánchez se presentó en un uniforme de reo, café claro con camiseta gris, y llegó encadenado y escoltado por 2 alguaciles federales. Su abogada defensora de oficio, Sara Skrisov, consultó con él al explicarle lo que se estaba decidiendo sobre el calendario en su caso. El fiscal David Robles comentó a la juez que la evidencia que estarán compartiendo con la defensa incluye pruebas particulares sobre Medina, como también algunas que aplican a todos los 10 acusados en este caso. Mérida Sánchez, Rubén Rocha y los otros 8 son acusados de haber participado en esta asociación delictuosa con el cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas desde México a Estados Unidos, y que a cambio de proteger a los líderes del cártel de Sinaloa, los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedentes del narcotráfico del cártel. Y con otra información, Clara Brugada anuncia suspensión de clases en inauguración del Mundial en Ciudad de México. El jueves 11 de junio del 2026, día en que rodará el balón para inaugurar el Mundial 2026, los estudiantes de escuelas públicas en la Ciudad de México no tendrán clases. Durante la apertura de la sala de prensa internacional en Campo Marte, la jefa de gobierno Clara Brugada confirmó que acordó con Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, la suspensión de actividades académicas para facilitar la movilidad y evitar el caos vial en la capital. La medida aplicará exclusivamente para el sistema de educación pública básica y media superior. Las escuelas que no tendrán clases son primarias, secundarias y preparatorias públicas. Brugada aclaró que esta suspensión es únicamente por el día de la inauguración. Asimismo, adelantó que otras instituciones capitalinas informarán de manera independiente si deciden pausar sus labores. Dijo que hay instituciones en la ciudad que irán informando sobre la suspensión de sus labores y ellos van a ser los que van a informar. Agregó, por el momento la suspensión solo aplica para la Ciudad de México. Sobre el resto de los estados de la República, la jefa de gobierno recomendó a la población y a los medios consultar directamente con la SEP. Y ahora continuamos con información de cultura. El Instituto Nacional
de Antropología e Historia recupera piezas y réplicas arqueológicas en Jalisco que estaban en colección privada. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, a través de su representación en el estado de Jalisco, recibió un lote de 334 bienes arqueológicos que estaban bajo resguardo de un coleccionista privado. En un comunicado, el instituto informó que las piezas corresponden en su mayoría a esculturas y estilos que se desarrollan en el territorio que hoy ocupa Jalisco, entre ellas figurillas de la tradición, tumbas de Tiroy, Chapala, así como el periodo clásico. Entre los bienes patrimoniales restituidos destacan 2 figurillas de piedra de estilo olmeca que datan de 1500 a 400 años antes de Cristo, poco comunes en la región, y también se incluyen contenedores, ollas, cajetes, tapas e incensarios, la mayoría elaborados en cerámica, cuentas y pendientes de concha, cascabeles y anillos de cobre hechos de piedra y piezas de obsidiana. El dictamen de autenticidad de las piezas está en proceso a cargo del titular de la sección de registro de bienes culturales del Centro INAH estatal, Javier Alanís Vilchis, con apoyo de la investigadora Marta Lorenza López Mestas y de especialistas de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, que se encargarán de la restauración de las piezas en caso necesario. Y también con más información cultural, reabre Museo Dolores Olmedo tras 6 años. Después de permanecer cerrado durante más de 6 años, el Museo Dolores Olmedo, ubicado en La Noria, en Ciudad de México, reabrirá mañana sus puertas al público, generando entusiasmos entre vecinos y visitantes que lo consideran un verdadero patrimonio cultural. En esta nueva etapa, el recinto presenta una ampliación de sus espacios. Uno de ellos recrea el ambiente de la casa donde vivió la empresaria y coleccionista Dolores Olmedo Patiño, al tiempo que explora su estrecha relación con el muralista Diego Fernández, Diego Rivera, con quien mantuvo una amistad. El recorrido también estará conformado por obras de Frida Kahlo, de la que el museo posee 27 ejemplares. Por primera vez el público podrá recorrer las habitaciones originales de la residencia, donde se exhiben objetos personales, fotografías y documentos que narran la vida de la coleccionista. A este acervo se suma una importante colección arqueológica de 600 piezas pertenecientes a la propia empresaria. Un aspecto relevante del museo son sus jardines y la fauna que los habita, como el centenar de pavos reales cuyos graznidos sonorizan el ambiente, y también hay perros xoloscuincles y gansos. También con información cultural del Sol de México, Festival Coreano llega a la Ciudad de México por el Mundial. En la Ciudad de México, donde se inaugurará un evento que iniciará con la celebración futbolera, será el Festival Mes de Corea, Cultura y Más. El evento, organizado por el Centro Cultural Coreano en México, estará enfocado en la exhibición de la cultura del país en Asia Oriental, con actividades que se realizarán en 3 puntos turísticos de la Ciudad de México, como Chapultepec, el Centro Histórico y el Zócalo capitalino. El festival incluirá actividades culturales, así como exhibiciones deportivas, esto para dar a conocer la cultura y el estilo de vida en Corea del Sur, en un programa donde se tienen contemplados 3 principales actividades, mismas que se llevarán a cabo del martes 9 al jueves 11 de junio. Además de ser de carácter completamente gratuito, es prueba de las relaciones actuales entre los gobiernos de México y la República de Corea, reafirmando una fuerte alianza que no va solamente en lo comercial y en lo diplomático, sino también en lo cultural y deportivo. Nos vamos a ir a un corte de estación y regresamos en un momento más. No le cambie. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Habla Lito Moreno, presidente. Contéstame con honestidad. ¿Crees que hoy se aprende menos en las escuelas? ¿Sí o no? ¿Sientes que han quitado materias importantes de los programas? ¿Sí o no?
¿Has encontrado faltas de ortografía en lo que escriben tus hijos? ¿Sí o no? ¿Su escuela está en buenas condiciones? ¿Sí o no? Si no estás de acuerdo con lo que está pasando, únete a los defensores de México. ¿Le entras? Para que México funcione de nuevo, que gobierne el PRI. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Regresamos. Esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Bueno, ya estamos de nueva cuenta aquí en esa radio 97.3 FM, en este espacio informativo, y ya tenemos en la línea telefónica a Sirenia Celestino de CIMAC. ¿Qué tal, Sirenia? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Si nos escuchas, adelante, por favor, con tu participación. Bien. Pues hoy quiero compartirles que con la llegada del Mundial a México, la ciudad ha cambiado, pero no así las condiciones de riesgo en las que viven las mujeres. ONU Mujeres ha señalado que durante los grandes eventos deportivos se registran incrementos de hasta 30% en las llamadas a líneas de emergencia por violencia familiar, y estas dinámicas también se extienden a agresiones dentro de los hogares, violencia sexual, acoso, explotación sexual y trata de mujeres y de niñas. La agudización de la violencia contra las mujeres durante estos eventos ocurre en un contexto donde la violencia ya forma parte de la cotidianidad. Tan solo de enero a abril de 2026, 208 mujeres fueron víctimas de feminicidio, 532 de homicidio doloso y 942 de homicidio culposo. En conjunto, 14 mujeres asesinadas cada día. Así también 19 niñas que son desaparecidas cada día. A la violencia se suma la carencia de servicios y recursos como el agua, donde las mujeres son las más afectadas por ser quienes acarrean el agua y se hacen cargo de diferentes tareas del hogar, entre otras responsabilidades que obstaculizan su desarrollo y su bienestar. A esta realidad se suma la crisis de desapariciones que alcanza a los más de 130,000 personas desaparecidas, quienes sus principales buscadoras son mujeres. Así se han anticipado que el Mundial será recibido con manifestaciones en las que las mujeres serán una gran parte de los contingentes. Las protestas de mujeres no han sido bien recibidas por las autoridades, como lo muestra la represión del 9 de noviembre de 2020 a una manifestación en Cancún contra la violencia feminicida, particularmente el caso de Alexis, en la que la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo emitió una recomendación en la que acreditó la violación de los derechos de la libertad de expresión, que se llevaron a cabo detenciones arbitrarias y se cometieron tratos crueles e inhumanos y degradantes como tortura sexual y el uso de armas contra periodistas. Entre sus recomendaciones, la Comisión Estatal señaló una disculpa pública, la declaración del 9N como el Día Municipal en contra de la represión policial, la construcción de un monumento, así como crear una agrupación especializada en el manejo de manifestaciones integradas con paridad y capacitado en derechos humanos. En la Ciudad de México, en 2020, se publicó también el Acuerdo de Actuación Policial para la prevención de violencias y actos que transgreden el ejercicio de derechos humanos a la atención de manifestantes y reuniones en esta ciudad, para generar ahí las condiciones mínimas que permitan ejercer el derecho humano a la protesta social. Entre otras cosas, señala que debe tomar en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana sobre mujeres víctimas de tortura sexual en el caso de Atenco, que fue por parte de policías en mayo de 2006, en la cual se advierte el uso arbitrario de la fuerza en contextos de protesta social. Habrá mujeres en la protesta, pero también en la cobertura. La cobertura deportiva ha sido una fuente masculinizada y sexista. A nivel mundial, solo 17% de las noticias deportivas son firmadas por mujeres. En América Latina alcanzan el 20% y en México apenas el 10%. La cobertura deportiva no está exenta de riesgos. De acuerdo con el registro que realizamos desde CIMAC, de 2018 a la fecha se han registrado 299 agresiones contra mujeres periodistas en contextos de protesta que van desde agresiones físicas, enfrentar el uso desproporcionado de la fuerza pública, el bloqueo informativo y amenazas, así como de 17 agresiones en el contexto de las coberturas deportivas, donde destacan las agresiones sexuales.
Se trata entonces de un mundial que sucede en un contexto de la violencia, es parte de la cultura de la masculinidad misógina, que naturaliza agresiones sexistas, ya sea en el espacio público del periodismo o en el espacio privado del hogar. Los mundiales siempre han reportado ataques a la prensa con particularidades hacia las periodistas. En 2010, Sudáfrica, se reportaron robos. En Brasil, 2014, 43 periodistas fueron agredidas. Una de ellas incluso hasta perder la conciencia. Perdón. En Rusia, 2018, 3 periodistas fueron acosadas, pero se asegura que este número podría ser 10 veces mayor porque son muchos más los casos no registrados. En Qatar 2022, la prensa vivió restricciones para sus acreditaciones, así como censura, violencia policial, amenazas a su seguridad digital. Ya veremos cómo viven las mujeres este mundial y a qué se enfrentará la prensa, particularmente las mujeres periodistas en la cobertura, pero también las manifestantes en este mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Muchísimas gracias por la escucha. Muchísimas gracias, Irenia. Muy buenas tardes. Un abrazo, que estés bien. Excelente inicio de semana. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar con información municipal. La Secretaría de Ciencia lanza clases masivas de matemáticas en Nesa. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación puso en marcha la Estrategia Nacional de Clases Masivas con una primera sesión dedicada a las matemáticas, que conectó virtualmente a estudiantes de 17 entidades del país desde Nezahualcóyotl, donde más de 2,000 niñas y niños participaron en actividades lúdicas y retos matemáticos. La iniciativa responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de acercar el conocimiento científico a las nuevas generaciones de manera divertida y accesible, como parte de la Estrategia Nacional de Divulgación impulsada por la CECITI. Durante el arranque, encabezado por la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez y el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, se destacó que el objetivo es despertar la curiosidad científica desde la educación básica. La funcionaria subrayó que el gobierno federal busca transformar la educación para impulsar tanto vocaciones científicas como humanistas en coordinación con la SEP, y recordó que la escuela también es un espacio de convivencia y desarrollo social. Por su parte, Cerqueda Rebollo adelantó que Nezahualcóyotl trabaja en la creación de su primer museo de ciencias con el objetivo de acercar la innovación y la tecnología a las juventudes del municipio. La clase contó con la participación de especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación en Matemáticas, así como integrantes de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Y bueno, continuando con información del municipio, más de 120,000 personas se hermanaron en círculos de baile, paz y resistencia para celebrar 30 años de trayectoria de Panteón Rococó, emblemática agrupación de ska que se presentó en un concierto gratuito en el Deportivo Ciudad Jardín como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Previamente, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, refrendó que desde la Secretaría Federal se tiene el compromiso de democratizar el acceso a la cultura. El Circuito Nacional de Festivales por la Paz es parte de esa visión donde se abren espacios para que las y los jóvenes convivan, generen comunidad y se expresen a través de la música de manera gratuita. Es parte de la estrategia de atención a las juventudes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que aborda el derecho a la cultura y la construcción de una cultura de paz. Y bueno, vamos a irnos con información de sociedad. Jóvenes construyendo el futuro abre periodo de ingreso para este 1 de junio. Las y los aspirantes de 18 a 29 años interesados en registrarse al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro
que ofrece capacitación durante 12 meses por medio de centros de trabajo como empresas, negocios, talleres, organizaciones e instituciones públicas, podrán participar en el nuevo periodo de ingresos que abre este lunes 1 de junio. Se trata de la tercera convocatoria de incorporación del programa durante 2026. Durante esta etapa, las y los jóvenes deben ingresar a su cuenta en la plataforma digital, consultar los espacios disponibles y postularse al centro de trabajo de su interés. La apertura será focalizada, por lo que se dará prioridad a municipios y localidades con mayores niveles de vulnerabilidad y rezago social. Antes de realizar su postulación, las personas interesadas deben revisar el mapa de focalización para conocer la disponibilidad de espacios en su municipio y verificar si este se encuentra abierto, cerrado o si ya se alcanzó la meta de atención. Durante la capacitación recibirán un apoyo mensual de 9,582 pesos, además de seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. Una vez enviada la solicitud, las y los aspirantes pueden comunicarse con el centro de trabajo para programar un primer encuentro. A partir de ese momento, el centro contará con 4 días naturales para aceptar o rechazar la postulación. En caso de no recibir respuesta o de que la solicitud sea declinada, el sistema permitirá automáticamente que la persona pueda registrarse en otro centro disponible dentro de la zona. Y siguiendo con información de sociedad, aquí nadie olvida el antimonumento que recuerda a más de 200 periodistas asesinados en México. Libertad de expresión para los periodistas exige el antimonumento develado frente a la esquina de la Información ubicada en Paseo de la Reforma. Frente a la esquina de la Información, un nuevo antimonumento tiene grabados los nombres de 210 periodistas asesinados en México para recordar a la sociedad que en el 98% de los casos no ha habido justicia. Libertad de expresión para los periodistas exige el antimonumento develado el día sábado por periodistas y comunicadores, denominado Aquí Nadie Olvida, que yace entre Bucareli y Avenida Paseo de la Reforma. Este se complementa con una banca con la misma exigencia. Desde Manuel Buendía, periodista asesinado el 30 de mayo de 1984, el fotoperiodista Rubén Manuel Espinosa, asesinado el 31 de julio de 2015, Samir Flores, quien perdió la vida el 20 de febrero de 2019. Esta estructura metálica dividida en 2 partes tiene los nombres de comunicadores asesinados principalmente en este siglo. Y continuando con más información, revela CONAPO que en 2034 habrá más adultos mayores que niños en México. México enfrenta un desafío demográfico por el acelerado envejecimiento de la población y la disminución de la tasa global de fecundidad, que con 1.6 hijos por mujer ya se ubica por debajo del reemplazo poblacional, 2 hijos por mujer. Con este escenario, la previsión es que en 2034 habrá más adultos mayores que niños, 16.8% contra 16.2%, revela información del Consejo Nacional de Población, la CONAPO. A esto se suma que cada vez hay más mujeres, sobre todo jóvenes, sin hijos y sin deseos de tenerlos. Entre 2018 y 2023, el porcentaje casi se duplicó entre las que tenían de 20 a 24 años, al pasar de 23.7 a 42.2%. El promedio nacional pasó de 31.3% a 50.1%. Y en las adolescentes de 15 a 19 años subió de 25.2 a 44.4. La investigadora Rafaela Chiavón, ginecóloga y especialista en salud sexual y reproductiva, destacó que la disminución de la tasa de fecundidad en el país ocurrió en unos cuantos años y de forma más acelerada a partir de la pandemia de COVID-19. Advirtió que además de los retos que implica para México la transición demográfica, habrá de prestar atención a las reacciones de grupos y gobiernos conservadores para impulsar políticas
pronatales para que las mujeres tengan más hijos, se queden en su casa, dejen de salir a trabajar y se dediquen al cuidado de sus familias, lo que conlleva el riesgo de que disminuyan las políticas de apoyo a las economías del cuidado, entre otros. Nos vamos a ir a un corte de estación cuando son las 2 de la tarde con 46 minutos y regresamos en un momento más. No le cambie. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. En Nesa Radio 97.3 FM te invitamos el próximo domingo 7 de junio de 11 de la mañana a 3 de la tarde a escuchar nuestro especial por el Día de la Libertad de Expresión en México a 75 años de su importante instauración. No te lo pierdas. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Regresamos, esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Agradecemos a todas y todos quienes nos siguen a través de nuestras distintas plataformas. En un momento más estaremos pues ahí enviando algunos saludos y comentarios que nos han hecho llegar. Y por lo pronto pues ya tenemos en la línea telefónica a Rolando Isita. ¿Qué tal, Rolando? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo a la audiencia de Nesa Radio. ¿Esculpes una escultura o le rompes la crisma al prójimo? Hay académicos en nuestras universidades a quienes con frecuencia les da comezón, prurito, incomodidad que en los medios de comunicación se aborden temas que involucran a la ciencia con asuntos sociales, políticos y económicos, acusadamente de las áreas físico-matemáticas y químico-biológicas. Ellos quisieran que se abordara de una manera pura, cual comunicados de prensa, press release le llaman, en los artículos arbitrados en revistas especializadas. Se descubrió tal o cual cosa, tales investigadores de tales instituciones y se van a obtener tales beneficios y se acabó. En su formación les han inculcado la obsoleta postura tradicional de que el conocimiento debe de ser descriptivo y objetivo, buscando describir el mundo, dejando de lado juicios de valor moral o político. Recién falleció el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin a los 104 años de edad. Este día el 29 del mes que terminó. A Morin le inquietaban los cotos y fragmentación del conocimiento, y ante ello propuso abordajes capaces de relacionar ciencia, filosofía, política, historia y cultura para desmenuzar y comprender la realidad que es multidimensional. En efecto, los entornos sociales, éticos y políticos influyen en la selección de los temas a investigar, en la interpretación de los datos, en las consecuencias y riesgos de las aplicaciones de los conocimientos obtenidos. La ciencia tal vez esté libre de valores, pero no los investigadores, que son humanos y están inmersos en contextos de tiempo, sociopolíticos y geopolíticos, al igual que las instituciones en las que se forman. No deben ser lo mismo la Universidad Lomonosov en Rusia que el Instituto Harvard en Estados Unidos. Hay casos ilustrativos de la interacción ciencia, sociedad y política, como el desarrollo de las bombas de fisión de uranio y de plutonio, Little Boy y Fat Man, que además son alusiones estadounidenses al miembro masculino. El miedo de los físicos les orilló a seducir al presidente Roosevelt y a sus fuerzas armadas para llevar a cabo el proyecto Manhattan, sin ninguna consulta social ni opinión pública, sin ninguna evidencia sólida. Los físicos sospechaban que los nazis estaban desarrollando algo así,
Y hasta la fecha existe la duda. No hay pruebas de que el físico alemán Heisenberg estuviera intentando tal despropósito. Ese es el caso más visible y mediático. Sin embargo, en la misma Segunda Guerra Mundial, Japón operaba en China la Unidad 731. Su pantalla era un laboratorio de investigación médica. Los científicos nipones inoculaban a los pacientes chinos las bacterias Yersinia pestis, causante de la peste bubónica, Bacillus anthracis, causante del carbunco o anthrax, y Vibrio cholerae, causante del cólera, para estudiar la evolución de la enfermedad hasta la muerte. Y también practicaban amputaciones de miembros y extirpaban órganos con el paciente vivo para estudiar su funcionamiento. Lo peor, hacían reportes científicos, papers, como llaman los científicos. El líder de los investigadores nipones, Shiro Ishii, acordó con el comandante del Frente del Pacífico, el general Douglas MacArthur, ante quienes se rindieron los japoneses, compartir esas investigaciones para combatir a los soviéticos, a cambio de inmunidad. Más recién, en 2022, se presentaron evidencias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el financiamiento por parte de la Agencia de Reducción de Amenazas del Pentágono a las empresas Black Beach Special Project Corporation, la CH2M Hill y Metabiota para desarrollar laboratorios biológicos en Kiev, Leópolis, Odessa y Kharkov, en Ucrania, en los que se encontraron 422 unidades de almacenamiento de Vibrio cholerae, causante de cólera, y 32 unidades de almacenamiento de Bacillus anthracis, causante del anthrax, en la frontera con Rusia. En todos los casos aludidos, y hay muchos más, ¿quiénes eran los protagonistas en los laboratorios de Los Álamos, Chicago, la bombas atómicas, de la Unidad Médica 731 de los japoneses, de Kiev, Leópolis, Odessa y Kharkov, en Ucrania, financiado por Estados Unidos? ¿Eran extraterrestres, politólogos, geoestrategas, infantes de marina? No, eran investigadores físicos, químicos, biólogos. ¿No sabían lo que estaban haciendo? ¿Se formaron en cuarteles? No, se formaron en universidades e institutos de prestigio, como a quienes les da comezón y incomodidad que se aborden estos temas. Miren, la ciencia es como una piedra. Con ella puedes esculpir una fina y elegante escultura o romperle la crisma al prójimo. Todo depende de quién la use y qué ideas le hayan inculcado. Hay que hurgar en este tema en su complejidad multidisciplinaria y evolución. Pues ahí les dejo para la reflexión. Muchísimas gracias, Rolando. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tuvimos la participación de maestro Rolando Isita, que nos invita a reflexionar este tema de la ciencia. Y bueno, también aprovecho la oportunidad para agradecer de verdad la participación, los aportes que hacen cada semana, durante toda la semana, diferentes especialistas en temas, como en este caso Rolando Isita, que es especialista en periodismo de ciencia. Y bueno, también tenemos compañeros reporteros que nos pasan pues información, notas del Estado de México, también especialistas en género, en ciencia, como ya mencionaba, en política, en educación y cine, quienes son quienes colaboran en este noticiero de lunes a viernes. Dense la oportunidad de escucharnos todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, donde pues estarán escuchando, la verdad, la participación de expertos, gente que nos hace reflexionar respecto a diferentes temas. Nos vamos a continuar con información del Estado de México, donde
se dice que atraviesa una etapa de crecimiento económico y laboral que lo coloca como protagonista a nivel nacional. Norberto Morales Poblete fue quien comentó esto, quien es secretario del Trabajo del Gobierno Estatal. Aseguró que la entidad concentra 4 de cada 10 empleos que se generan en el país, lo que refleja la confianza empresarial en su ubicación estratégica y en el desarrollo de sus centros logísticos. Morales Poblete destacó que la inversión en la entidad es sólida y que el desempleo se mantiene por debajo de la media nacional. Vamos en el camino correcto, dijo, aunque también falta mucho por hacer. El cumplimiento de las normas, la aplicación de la jornada de 40 horas y otros temas deben trabajarse en conjunto con empresarios, sindicatos y autoridades. Señaló, el auge logístico ha convertido al Estado de México en líder nacional en inversión, aunque también ha generado retos en movilidad. El funcionario reconoció que es necesario diseñar soluciones que acompañen este crecimiento para evitar que las vialidades se vean rebasadas y bueno, se quiere que esta bonanza se extienda, pero también se debe asumir responsabilidades y dialogar con los empresarios para encontrar un equilibrio, agregó el funcionario. Con más información del Estado, se lanza alerta a motociclistas por temporadas de lluvias. Ante el inicio formal de la temporada de lluvias, el Gobierno del Estado de México emitió un llamado urgente a las y los usuarios de motocicletas para extremar precauciones en las vialidades. El objetivo primordial de esta estrategia es disminuir los índices de accidentes que anualmente provocan lesiones graves, invalidez o decesos en la entidad. La secretaria de Salud del Estado de México, Celina Castañeda de la Lanza, detalló que estas acciones se alinean con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud bajo el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030. Por su parte, el Servicio de Urgencias del Estado de México compartió una guía práctica dirigida tanto a motociclistas particulares como a repartidores de aplicaciones y mototaxis, sectores altamente vulnerables durante las precipitaciones. Entre las indicaciones que dan es salir con tiempo hacia los destinos laborales o escolares para evitar las prisas, esquivando las zonas urbanas con alta congestión vehicular. Hay que respetar estrictamente las normas de tránsito, mantener una distancia prudente con otros vehículos y peatones y evitar viajar con menores de 12 años o más de 2 pasajeros a bordo. Portar obligatoriamente casco, botas, rodilleras y chamarra de protección para amortiguar el impacto y reducir el riesgo de fracturas mortales, y también evitar la conducción entre carriles, encender luces sin modificarlas para asegurar la visibilidad, esquivar charcos o cuerpos de agua profundos y mantener el vehículo en óptimas condiciones mecánicas y eléctricas. Y bueno, también siguiendo en este tenor de lo que es la movilidad, en los últimos días el Cabildo del municipio de Teoloyucan tomó la decisión de aplicar un nuevo programa de movilidad, el cual consiste en colocar inmovilizadores, mejor conocidos como arañas metálicas, a los autos de los automovilistas que infrinjan el reglamento de tránsito. Estacionarse en lugares prohibidos. Joel Corona Meléndez, comisario de Seguridad Ciudadana de Teoloyucan, explicó por qué la necesidad de implementar este mal necesario. El inicio de operación de este programa a través de la colocación de las arañas se aplica en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche, con lo que se busca agilizar la movilidad y con ello lograr mayor seguridad. Y Delfonso Ramírez, subdirector de movilidad, informó que ya existen los señalamientos y discos de advertencia sobre las aceras. Asimismo, se ha hecho del conocimiento de la población a cuánto ascienden las multas para quienes no respeten la nueva reglamentación. De momento hay algunas consideraciones antes de aplicar las sanciones, así lo compartió el comisario de seguridad. Pasa
Primero, la Unidad de Seguridad Pública, avisándoles que muevan sus vehículos en segunda fila o bien en lugares prohibidos, a fin de que eviten la sanción del inmovilizador. A aquel automovilista que se niegue a acatar la invitación o con conocimiento de causa hace caso omiso, entonces sí será sancionado con inmovilizarlo. Y bueno, ya casi para terminar el noticiero del día de hoy, hay también una propuesta aprobada por el Congreso Capitalino sobre el home office obligatorio por lluvias. El Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta de cambio en la Ley Federal del Trabajo para que las y los trabajadores capitalinos y los que lleguen de fuera puedan desarrollar sus actividades desde su casa debido a la temporada de lluvias, con el fin de ahorrar tiempo de traslado y de eliminar complicaciones por inundaciones. Por unanimidad, este sábado 30 de mayo, las y los diputados capitalinos aprobaron el dictamen que modifica los artículos 57 y 68 bis de ley, por lo que será enviado por la mesa directiva del Congreso Capitalino a la Cámara de Diputados para que continúe su proceso legislativo, confirmó el Congreso. Y esta iniciativa busca incorporar a la Ley Federal de Trabajo la posibilidad de que cuando ocurran fenómenos naturales que afecten la movilidad, la seguridad o la posibilidad material de asistir al centro de trabajo, los trabajadores puedan solicitar temporalmente realizar sus actividades en casa o en algún lugar distinto al centro de trabajo, puntualizó el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, Juan Estuardo Rubio Gualito. Y bueno, pues ya para finalizar este espacio, nos vamos a ir con el clima de Nesa y sus alrededores. Atención, Valle de Chalco. Iniciamos la semana con un ambiente bastante lluvioso también para Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec e Iztapalapa, ya que se esperan lluvias y tormentas a lo largo del día, alternando entre lluvias y tormentas, finalizando aproximadamente a las 9 de la noche. La temperatura promedio de las 4 demarcaciones para el día de hoy será de una máxima de 68 grados y la mínima de 13. Y bueno, antes de despedirnos, principalmente queremos agradecer a usted quienes nos sigue a través de nuestras diversas plataformas. Muchas gracias por darnos la confianza de estar en este espacio, y también agradecemos el apoyo en cada emisión en los controles técnicos a Miguel García y a quienes colaboran en la asistencia de productor. Muchas gracias, Nasir Martínez, Litsi Medina, Fernando Malfavor. Y también agradecer por acompañarnos y mantenernos informados. No olviden seguirnos y disfrutar de nuestros contenidos a través de las plataformas oficiales en Facebook, YouTube, X, Instagram y TikTok bajo el nombre de Enesa Radio 97.3 FM. Además de las noticias, ofrecemos una amplia variedad de información, y pues no se pierdan, el día de hoy tenemos en vivo a las 5 de la tarde de Juglares y Teatreros, a las 6 de la tarde para la banda emprendedora, a las 7 de la noche no se pierdan, la radio te mueve hoy con un tema muy muy interesante, y mañana a las 10 estará Fuerza Juvenil y Al Ritmo de la Música, además de una gran variedad de programas en vivo hechos por la comunidad de Nezahualcóyotl y sus alrededores. Bueno, pues con esto llegamos al fin de la información el día de hoy. Les saluda con el cariño de siempre y un fuerte abrazo, Rocío Román Fernández. Hasta aquí la información. Síguenos en la próxima edición con más noticias. Esto fue 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario.